Bendito amor, Él es mi Señor. Bendito es nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor en todos los sentidos. Este tipo de canto nos habla de lo que es esa realidad, de lo que debe ser nuestra vida, ¿no? Donde podemos constantemente clamar y reconocer y exaltar a Dios desde el nacimiento del sol hasta que se pone y aún sobre nuestras camas poder bendecir su nombre. Él es nuestra confianza, Él es nuestra seguridad, Él es nuestro pronto auxilio. Ciertamente como este canto lo expresa, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir, el latir del corazón. Bueno, nos habla de una relación preciosa con el Padre y con ella a través lograda a través de Jesús, de esa preciosa vida que está en Jesús y sus palabras, que son espíritu y vida, nos llevan a dimensiones sumamente importantes. Bueno, yo sé que en las semanas anteriores hemos estado ahí platicando un poquito estoy seguro que Carlos, como la semana anterior aquí también en internet, pudo manejar más acerca de la vida de Saulo y que luego nos convierte en Pablo, ¿verdad? Y voy dejando esta parte también del mensaje que este pasado domingo compartíamos, donde se manifiesta, y yo quisiera así declararlo, que Dios va a estar hablando de una manera muy práctica, muy directa, y mostrando específicamente algo que creo que estos últimos pasajes por los cuales Dios nos ha traído, nos habla de dimensiones particulares, donde hay un compromiso, donde hay el establecimiento de cosas básicas para poder ir hacia la conquista. Y si uso el nombre de Saulo, ¿verdad? Es porque mencionábamos cómo hay momentos donde Dios utiliza esa ley del doble. No sé si usted, le invitaría a que viera también el video del domingo. Y aquí aprovecho para agradecer como siempre a Roberto por esa calidad impresionante que nos da. De veras que debemos de saberla aprovechar. Yo mismo esta mañana tuve la oportunidad de estar ahí viendo algunas de las partes, tanto en YouTube como en la página nuestra. Es impresionante realmente la calidad del video, y creo también que es importante que consideremos la palabra que está siendo expuesta y cómo tenemos la oportunidad de volverle a dar una pasada. Y ahí mencionaba cómo este concepto que para algunos de nosotros es familiar, desde el pasaje de Isaías 40, cuando hemos hablado de la famosa ley del doble. Y lo hemos mencionado en el sentido cuando en ese pasaje de Isaías 40, versículo 1 dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. Y entonces empieza desde ese punto o desde ese punto empezamos a platicar cómo es frecuente o en cosas muy específicas que el Señor usa esa repetición. Y luego lo aplicábamos al desierto os digo. Y luego esa misma forma o esa misma estructura de hablar, como dice Saulo, Saulo, como en un momento habla con Moisés, cuando Moisés se acerca a aquella zarza que le llamó la atención, porque la zarza ciertamente ardía y no se consumía, dice Moisés, Moisés, cuando dice quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Y así en muchas ocasiones esa duplicidad o esa repetir en forma específica como para que no quede ninguna duda, como enmarcando algo. Así es que yo quisiera en esta noche decir con todo el respeto y la propiedad que el Señor pues nos da y con el respeto que tenemos hacia su palabra, cómo poder decir alma, alma, cómo poder decir Carlos, Carlos, Betsy, Betsy, enanillos, enanillos, ¿verdad? Que vayan escuchando desde el mismo vientre de su mamá. Y así ama Daniela, Daniela, Josías, Josías, Meli, Meli, Francisco, Francisco, Lupita, Lupita, Moy, Moy, Katia, Katia, Irma, Irma, Lore, Lore, Raúl, Raúl, Leti, Leti, Marta, Marta,
También a Marta en un momento donde dice, Marta, Marta, cuando habla en la Biblia dice ahí, bueno, no es el caso de nuestra Martita aquí, sino que dice Marta afanada y turbada con muchas cosas. O sea, hay un momento donde Dios capta la atención. Es que yo espero que Dios capte nuestra atención. Roberto, Roberto, Tere, Tere, Josué, Josué. Así se inició una tremenda diálogo, ¿verdad? Y situación muy particular en la vida de Saulo. Saulo, con la famosa frase, ¿verdad? ¿Por qué me persigues? Que también hablamos acerca de esa pregunta en un momento este pasado domingo. Introducimos otra pregunta que viene en este pasaje, cuando hay un momento donde el apóstol refleja y en un instante pues comparte lo que en sus diferentes oportunidades que tuvo de compartirlo. Como hay un momento donde también viene una pregunta que el Señor le dice a Saulo, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Y de hecho fue el tema de esta pasada enseñanza el domingo, ¿verdad? ¿Por qué te detienes? Y quizás yo quiero decirte, mi amado, quiero decirte, apreciado varón, apreciada mujercita, ciertamente no hay razón de detenernos. ¿Por qué nos detenemos? Muchas ocasiones hemos visto que el detenernos no nos va a llevar absolutamente a nada positivo en los procesos de Dios. Detenernos implica, sí, en algunos momentos el detenerse implica una reflexión, una consideración de algo, pero es no solamente para avanzar, es solamente para tomar nueva fuerza, para realmente ubicar algunas cosas. Pero ya cuando hay cierta madurez o cuando hay ciertos elementos de nuestra vida, de años de conocimiento, el proceso es rápido. Y hablábamos en un momento de lo que, y solamente quiero hacer referencia a ello, en el caso particular del libro de Hechos, versículo 22, y ahorita voy a cosas más específicas que me parece importante que las consideremos. En el caso de Hechos 22, versículo 16, dice, ¿por qué te detienes? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Y dice, levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Es una oportunidad, es una forma en la cual empiezan pues instrucciones muy rápidas sobre o para este hombre Saulo. Y hablábamos ahí de la importancia del pacto, pero son de esas palabras que para mí me gusta, que son esas maneras en las cuales Dios va tratando rápidamente de que nosotros vayamos teniendo no solamente un paso, sino varios pasos en nuestra vida. Y pues bueno, levantarse. Dice la Biblia que en un momento Pablo, Saulo, realmente después de que oraron por él y después de que Ananías en un instante ahí va y le ministra y que recibe el Espíritu Santo y que, bueno, las escamas se caen de sus ojos, dice, y se levantó y fue bautizado, ¿verdad? Y estuvo con los discípulos por ahí, estuvo con la iglesia, terminando ese proceso de restauración, o ese proceso de establecimiento en su vida. Pero quiero en un momento decirle algo que a mí me marcó este pasado domingo. Cuando leía este pasaje de Hechos 22, me sacude y quisiera que tú y yo fuéramos reflexionando en dónde estamos en relación a lo siguiente. Dice en el versículo 14, hace una referencia hacia hacia Pablo en un momento, y Pablo está hablando ya en una manera, en este capítulo 22 está hablando de su testimonio. Y es bien importante que usted y yo veamos lo siguiente. Pablo es el hombre que es el perito arquitecto. Pedro es un hombre que tuvo que pasar por ciertos procesos. El ministerio de Pedro va más enfocado hacia el mismo pueblo judío. El de Pablo no. El de Pablo va enfocado a esa iglesia en una manera pues más allá del judaísmo, más allá del pueblo de Dios. Pueblo escogido de Dios. Y aquí es donde es importante para ti y para mí el ver cómo Pablo está hablando de algo que le pasó a él. Y creo que él tipifica, por supuesto que Jesús, después de Jesús, pero él tipifica lo que debe ser la característica de una iglesia que tiene propósito, destino y un llamado importante. Y mira lo que dice aquí en el versículo número 14.
Y él dijo, después me refiero en el caso de Ananías, dice, el Dios de nuestros padres, le dice Ananías a Pablo, te ha escogido. Número uno, yo quisiera que cada uno de los que está escuchando este video nos sintiéramos realmente, supiéramos, entendiéramos que somos escogidos. Quizás sigo insistiendo en lo que dice el libro de Efesios, cuando en un momento dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Mis amados, si nosotros entendemos que hemos sido escogidos, nuestra vida adquiere dimensiones totalmente insospechadas. Y en ese escogernos es para un propósito muy particular. Y aquí es donde yo quisiera que tú y yo estuviéramos considerando dónde estamos nosotros. Pero mira lo que dice aquí. Para que conozcas su voluntad. Número 2. Para que veas al justo. Y número 3. Para que oigas la voz de su voz. Estoy leyendo el versículo 14 del capítulo 22. Yo he estado realmente el mismo domingo, el mismo lunes, todo lo que ha sido el día de hoy, realmente me ha ido pensando este tipo de pues, características o porqués de que fuimos escogidos. No fuimos escogidos simple y sencillamente para llenar un tiempo, decíamos, para ser salvos. Hay algo mucho más profundo en nuestra elección. Y esto que en un momento está en la vida de Pablo ahora, eso que aparece después de un encuentro profundo con el Maestro, de un encuentro profundo con Dios, con Jesús mismo. Esta situación es sumamente importante y marca una característica, pues yo no sé, pero a mí me está revolucionando la cabeza. Usted va a escuchar muchas veces va a escuchar esto, hasta que podamos en un momento, pues, comprender todo esto que está detrás de esta elección, de este escogernos Dios. Mira lo que dice, para que conozca su voluntad. Creo que se fue papá. Un trueno que acaba de un rayo que acaba de caer por aquí cerquita. A ver si terminamos esta sesión, Roberto, porque bueno, a ver si no se nos va la luz por ahí. Pero bueno, para que conozca, y parece que el rayo vino a certificar la importancia de que yo conozca su voluntad. Para que conozca su voluntad. Fíjate lo que dice, para que veas al justo. Para que veas al justo. Esto implica una dimensión de nuestra vista de una manera especial. Y número 3, que me llama poderosamente la atención. Y oigas la voz de su boca. Oye, una belleza lo que va a pasar en este momento. Un rayo que atravesó aquí de lado a lado de la casa, ¿no? Está en una forma impresionante. Un rayo que pasó ahora sí que como de oriente a occidente, pareciera la misma venida del Señor como dice su palabra. Cuando veáis un rayo que sale del oriente al occidente, así será la venida del hombre, como un rayo. Bueno, creo que el ambiente no es más que poderoso para bendecir al bendito Jesús. No es el ambiente menos que aquel que su voz de trueno nos llama para cuestiones específicas e importantes. Es clave que nos entendamos 3 cosas. La razón por la cual yo fui escogido tiene 3 características. Aparte de ser salvos, hay un propósito para que conozcan
su voluntad, para que vea al justo y para que oiga la voz de su boca. No sé a ti, pero esto debe, no es profundizar en un momento en solamente el conocimiento de algunos elementos en la relación con Jesús. Ese es un llamado particular a una relación profunda. No es el que en un momento, pues yo simplemente me aprendo un versículo y veo esto o aquello, por lo cual siempre será importante, sino que realmente yo entienda esa comunión en la que Dios quiere meterme. Esa manera en la cual Dios quiere relacionarse conmigo, para que yo en un momento conozca su voluntad. 2, para que mis ojos vean al justo. Y 3, para que oiga la voz de su boca. Bueno, quizás esto me permite ir a compartir un poquito de lo que en esta noche el Señor ponía en mi corazón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? La pregunta que hace en un momento, pues ese Saulo en ese proceso de encuentro con el Señor. Y entonces Dios le dice, bueno, no te detengas y empiezan instrucciones específicas. Pero hay un momento donde creo, esta es una respuesta a lo que en un instante Saulo necesitaba saber cuál era el interés de Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Número 1, que conozca mi voluntad. Número 2, que tengan la capacidad de ver al justo, el reino de justicia. Y que te mantengas en una relación donde oigas las palabras de su boca. Esta situación me lleva a ponerte una serie de cosas, o poner una serie de cosas que espero nos ayuden a poder tratar de aterrizar estos pensamientos. Eso, me gusta este pasaje que otra vez he compartido, Jeremías 13, donde dice, así me dijo el Señor, en la relación específica de Dios con Jeremías, para un mensaje al pueblo. Dice, ve y cómprate un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en agua. Compré pues el cinturón conforme a la palabra del Señor y me lo puse en la cintura. Es bien importante que tú y yo, hace rato estaba mencionando de cómo a Saulo se le dan instrucciones específicas, levántate, bautízate, lava tus pecados e invoca su nombre. En un momento, es clave que en un momento nosotros entendamos este tipo de instrucciones precisas que Dios da. Y es bien importante que yo aprenda a recibir la instrucción de su boca. Así me dijo el Señor. Acuérdese de esto. Nosotros hemos hablado de esto muchas ocasiones. Uno de los problemas de la iglesia es que se mueve por emociones, por sentimientos y no por un así me dijo el Señor. Así me dijo el Señor. Y tenemos que entrar en esa dimensión donde sale la palabra de su boca. Fíjate, aquí estamos hablando, y eso es el punto de Saulo, de Pablo, donde dice, esta es la razón por la que te escojo, para que conozcas mi voluntad. Es bien importante que yo conozca cuál es ese propósito de Dios. Ahí viene un trueno más. Es bien importante que nosotros conozcamos su voluntad, que tengamos la capacidad de verle. Pero también es una situación donde en un momento debemos de tener esa posibilidad real de escuchar las palabras que salen de su boca. Y Jeremías está en este proceso. Y es una primera instrucción de suma importancia. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué es de suma importancia. Y nosotros debemos de movernos con un así me dijo Jehová. Así me dijo el Señor. Y Dios, como dice la palabra misma,
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en nuestros posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo. Por eso decía, este es mi Hijo amado, a él oí. Yo tengo que aprender a escuchar la voz de su boca. Tengo que aprender, no andar inventando la vida, sino escuchar instrucciones precisas. Y en ese sentido, es este punto particular. Así me dijo el Señor. Mi primera instrucción, que es de altísima importancia. ¿Qué es lo que tenía que hacer entonces el siervo? Dice, entonces compré pues el cinturón conforme a la palabra del Señor y me lo puse en la cintura. ¿Por qué? Porque fue la instrucción. Ve y cómprate un cinturón de lino. En una versión dice antes, no lo metes en agua y ponte en la cintura. ¿Qué voy a hacer? Pues simple y sencillamente ir a comprar un cinturón ¿de qué? De lino, conforme a la palabra del Señor. No lo meto en agua y simple y sencillamente lo pongo en la cintura. Qué hermoso es cuando Dios nos habla de esa manera. Qué hermoso cuando en un instante entramos en esas dimensiones, donde Dios nos habla con esa claridad, y qué importante que cuando tengamos esa claridad respondamos de la manera específica y rápida en la cual nosotros debemos de hacer. Decíamos en el caso de Saulo, dice, ve, levántate y bautízate. ¿Qué es lo que hace? Rápido. Saulo se levanta de todas sus cuestiones por ahí y se bautiza. Da el paso específico. Aquí agradezco a Dios por la vida de Andrea, agradezco a Dios por la vida de Katia, ¿verdad? Que creo que son los que andaban por aquí, que veo que están acompañados esta noche porque ellos tomaron la decisión de bautizarse, ¿verdad? Y bueno, rápido, esas decisiones son importantes en el caminar con Dios. Ahora, la segunda parte es sumamente clave. Vamos a la segunda instrucción. Quiero decirte, la segunda instrucción que viene ahora en el versículo 3 y 5 es imposible a cumplir sin cumplir la primera. Esa instrucción no se puede cumplir si no se cumple la primera. ¿Por qué? Dice, porque entonces vino a mí la palabra del Señor por segunda vez, diciendo, toma el cinturón que has comprado. Si no lo hubiera comprado, ¿cómo podía yo cumplir? Y hay tiempos específicos. Por alguna razón se le dijo no lo metas en agua. Por alguna razón se le dijo traer en la cintura. O sea, tengo que entender ese tipo de instrucciones precisas. Dice, toma el cinturón que has comprado, que llevas a la cintura. Date cuenta que la palabra dice, yo veo que estás cumpliendo la instrucción. No tienes el cinturón guardado, no lo tienes el cinturón allá colgado en el ropero. Lo traes en la cintura porque fue lo que se te dijo. Dice, y ahora eso, vete al Éufrates y escóndelo allá en una hendidura de la peña. ¿Qué es lo que hace el profeta? Dice, fui pues y lo escondí junto al Éufrates como el Señor me había mandado. Y así pasamos a una segunda instrucción, al cumplimiento de una instrucción que tuvo en un momento el antecedente de una primera instrucción que tuvo que haberse cumplido porque incluía elementos para que tú pudieras seguir una segunda instrucción. Yo creo que aquí es uno de los problemas más fuertes en un instante del pueblo de Dios. Número uno, no hay claridad en las instrucciones en nuestra vida. Y no porque Dios no haya hablado, sino porque no hay claridad en nuestra mente de lo que debemos de hacer. Y la segunda cosa, al no haber claridad, al no haber una obediencia, al no haber una rapidez, simplemente se nos complica el poder en un momento cumplir una segunda instrucción. Es quizás como algo que hemos estado también ahí mencionando en varias ocasiones. Cuando Dios me llama, no me llama a otra cosa como que yo empiece inmediatamente a enseñar o que yo empiece inmediatamente a ministrar, sino que me llama a prepararme. Y Dios empieza a prepararnos acuérdese de eso. Para Dios es más importante el carácter que la obra. Para Dios es más importante el cumplimiento de su palabra que en un momento en que nosotros hagamos cosas, obviamente en buena intención, pero sin cumplir su palabra. Pasamos a la tercera parte. Dice,
La tercera instrucción, después de muchos días. ¿Por qué? Porque también viene un proceso ahí donde se va nuestro corazón en un momento probando y preparando. Y sucedió después de muchos días, el Señor me dijo, levántate y vuélvete al Éufrates y toma de ahí el cinturón que te mandé que escondieras allá. Acuérdense que alguna vez hicimos alguna analogía o un cálculo, ¿verdad? De que el Éufrates, de donde está el profeta, hacia donde estaba, de su ubicación original al Éufrates, era nada más que aproximadamente 900 kilómetros, como de aquí a México, y sin avión, y sin coches, y sin autopistas. O sea, no era una instrucción sencilla, pero tenían que pasar muchos días. Quizás los muchos días era para que se repusiera un poquito el profeta de la jornada, y ahora tenía que volver a ir hacia aquel lugar. Fui pues al Éufrates y cavé y tomé el cinturón del lugar donde lo había escondido. Y aquí el cinturón estaba podrido, no servía para nada. Bueno, esa es una cuestión ahí complicada, ¿no? Por eso yo creo que el profeta no estaba gordito, estaba así, pues realmente flaquito, porque se echó esa doble jornada, ahora triple jornada a pie, ¿verdad? Era una cuestión importante, en un momento pues se estaba dando. Entonces, acuérdate de esto, la importancia de las instrucciones. La primera instrucción es, estamos hablando de Jeremías capítulo número 3. La primera instrucción de Dios, el así me dice el Señor, hace una diferencia. Porque esa diferencia marca un proceso que se inicia. Y entonces Dios inicia este proceso a través de una instrucción. En este caso particular al profeta Jeremías. Ve, cómprate un lino, un cinto de lino, no lo metas en agua y ponte en la cintura. Y es lo que hace el profeta. Exactamente la instrucción precisa. Actúa conforme la palabra que en un momento se le está dando. Es fiel a la palabra. No va a comprar pues un gorro, no va a comprar una chamarra, no va a comprar una camiseta, una túnica. Se dice, compra un cinto, él compra un cinto. Que sea de lino, no lo compro de cuero, no lo compro. Tiene que ser algo particular, específico, claro, instrucción. Ponte en la cintura, no lo metas en agua. No me preguntes por qué no lo tenía que meter en agua, no tengo la menor idea. Pero es una instrucción precisa. Y entonces ahora este profeta hace exactamente lo que se le dice. La segunda instrucción, entendemos que no se podía cumplir si la primera no estaba cubierta. Porque vino una segunda palabra en relación a ese cinto que se había comprado. Toma el cinturón que has comprado y ahora llévatelo al Éufrates, ahí escóndelo y empieza todo, o vamos a decir, una segunda instrucción que no se podría cumplir si la primera instrucción no se ha cubierto. Así es como habla Dios. Dios no te va a dar nunca una segunda instrucción hasta que no hayas cumplido la primera, porque todo es parte de lo mismo. Todo es parte en un momento de un proceso donde se va probando el corazón y donde hay un desarrollo del carácter. Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre? Va y pone ahora, esconde ese cinto donde se le dice y se retorna. E insisto, estamos hablando que caminó desde Monterrey hasta México, se echó 3 vueltas a pie solamente para cumplir una instrucción. Solamente para cumplir una instrucción. Y entonces ahora viene la tercera vuelta, que es la tercera instrucción. Ahora, ¿te acuerdas que pasaron muchos días? Bueno, el Señor le dice, ¿recuerdas aquel cinturón que tuvo en un momento? Pues ve por él, cava y tráelo. Dice, fui pues al Éufrates y cavé y tomé el cinturón del lugar donde lo había escondido. Y aquí, el cinturón estaba podrido, no servía para nada. Bueno, Dios estaba mostrándole algo al profeta y tratando con el carácter del profeta como Dios trata con el carácter de cada uno de nosotros. Algunas instrucciones tardan años. Dice, después de muchos días. Hay cosas que no tenemos que entender que toman procesos. La vida de Abraham, la vida de Moisés, toman procesos de muchos años. Hemos hablado de la vida de Moisés. Cómo Dios en un momento trata con Moisés
40 años en Egipto, 40 años en el desierto. O sea, no es sencillo, el proceso no es sencillo, no es nada simple. Y uno tiene que mantenerse en la instrucción por años, por los tiempos que Dios quiera, y entender que Dios no altera sus procesos, no altera sus propósitos, y generalmente espera, no digo generalmente, sino que Él desea que haya un cumplimiento pleno de su palabra para que venga una segunda instrucción. Después de muchos días vino esa instrucción. Y esa tercera instrucción se le dice, ¿ya viste el cinturón? Y el cinturón estaba podrido, no servía para nada. Y entonces viene un mensaje que en algunas ocasiones, pues bueno, yo creo que yo soy el primero que tiene que ser tratado en esta forma de los procesos de Dios. Dice, entonces vino la enseñanza específica del Señor, porque Dios usa diferentes métodos para enseñarnos. Dice diciendo, así dice el Señor, de la misma manera, haré que se pudra la soberbia de Judá y la gran soberbia de Jerusalén. Este pueblo malvado, ¿de quién está hablando? Del pueblo de Dios. En otra versión, Biblia de las Américas, creo que dice, este pueblo malo, que rehúsa escuchar mis palabras. El mismo Jeremías tenía que aprender a escuchar sus palabras. Dice que anda en la terquedad, en la necedad de su corazón. Y como consecuencia de ello se ha ido a otros dioses para servirle, a postrarse a ellos. Dice, va a venir a ser como este cinturón, que no sirve para nada. ¡Wow! ¡Wow! Qué tremendo es cuando Dios dice, mira, yo he tratado contigo. Mira, yo tengo planes para ti. Yo quiero que en un momento tú entres en una relación íntima conmigo. Te he escogido para tres cosas. Tres cosas te he escogido. No solamente para que seas salvo. Te he escogido para que tú conozcas mi voluntad. Te he escogido para que veas al justo y su reino de justicia. Y te he escogido para que tú tengas la capacidad de escuchar la voz de mi boca. Las palabras de mi boca. Esa es la relación. Ahora, déjame adelantarme un poquito porque aquí es tremendo en cuanto al propósito. Era lo que Dios tenía de intención para con el pueblo. Dice, porque yo, dice en el versículo 11 de Jeremías 13, porque como el cinturón se adhiere a la cintura del hombre, así dice Dios, yo hice adherir a mí, yo junté a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, declara el Señor. Y yo quería que este pueblo fuera para mí por renombre, que fuera, en otras palabras, por alabanza, por honra y para gloria. Pero el problema es que este pueblo no sabe escuchar. Este pueblo no sabe escuchar. Pero no escucharon, no atendieron a mi voz. No son capaces en un momento de buscar las palabras de mi boca. Cuando alguna ocasión escuchan una palabra, no la ponen en práctica, no entienden la instrucción. Y mi intención para con ellos, como así, como ese cinturón, yo los metí en mis lomos. Acuérdense que en los lomos es donde en un momento se producen las generaciones. Dice que las generaciones en el patriarca, ¿verdad? En Abraham estaban en los lomos todas las generaciones. Bueno, así es donde está la fuerza, donde está la potencia. Bueno, dice Dios, la intención mía de unir a Judá, la intención mía de unir a Jerusalén, a la casa de Israel, a toda la casa de Judá, hacia mí, era para que se fueran mi pueblo y ellos fueran por alabanza, por honra y por gloria. Esa era mi intención. Mi intención era una comunión plena con él. Pero lamentablemente, porque es un pueblo que no sabe escuchar, porque no pone en práctica las instrucciones, este pueblo vino a ser Jeremías como ese sí, podrido. No me sirve, no me es útil para el propósito.
Tremendo, ¿no? Tremendo. Por eso a Saulo se le dan instrucciones específicas. Levántate, bautízate, lava tus pecados e invoca su nombre. Cosas prácticas. Se le dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo tengo planes para él. Y yo quiero usar esto porque Dios tiene planes tremendos para tu vida. Tremendos para su vida. No solamente para vivir una vida mediocre, no para una vida de supervivencia, sino donde esté una situación muy clara, donde en un momento ciertamente tienes toda el conocimiento de la voluntad de Dios, la razón en los propósitos de Dios, cuál es su voluntad. Y eso es bien importante. Cuando dice que conozcas mi voluntad, es conocer su propósito. Que conozcas al justo, conocer su justicia. Y que para ello, entendiendo esas dos dimensiones, tú puedas decir en un momento y tengas la capacidad cuando Él te habla y escuches las palabras de su boca, las obedezcas. Acuérdate, nunca a tu vida vendrá una segunda instrucción a menos que tú cubras la primera. Nunca vendrán nuevas palabras. La gente en las congregaciones, en las iglesias, en una forma general, viven buscando palabra y quieren más palabra y quieren más palabra. Pero el asunto no es cuánta palabra tú recibes, el asunto es cuánta palabra tú obedeces. Cuánta palabra está anidada en tu corazón. ¿Cuánto estás trabajando en la última palabra? Quizás aquí es donde algunas veces yo he utilizado cosas y expresiones que en algún instante, alguna gente pues no le gusta que las diga en el sentido de la manera como lo expreso. Pero muchas veces nos la pasamos tratando de encontrar en la Biblia tantas cosas extrañas. Le recuerdo un principio, no hable usted mucho de la Biblia en cosas que Dios no habló, usted no hable más allá de lo que conoce de la palabra. Lo pongan en otra manera. De lo que Dios habla poco, usted no hable mucho. De lo que Dios habla poco, usted no hable mucho. O al contrario, porque de repente nos metemos a buscar y que esto y que el otro y que este tema. Hay cosas que Dios habla poco, usted no hable mucho de ello. No se mete en complicaciones. Pero hay cosas que son específicas para ti. Hay cosas que son particularmente para ti, varón, para ti, mujer. Hay cosas que son específicas en tu familia. Hay cosas que son específicas en orden. En áreas de finanzas, en áreas de favor de Dios, de orden en tu vida. Y es donde yo estoy trabajando y donde yo digo muchas ocasiones, yo ya no leo mucho la palabra porque todavía no terminó la anterior instrucción. ¿Para qué estoy leyendo algo si cada vez que leo su palabra, algo Dios pide que yo cambie, modifique? No es cuánto sabemos de la palabra. Tenemos que saber mucho porque nos protegerá de cosas hacia adelante. Pero es cuánto vives la palabra, cuánto caminas en la instrucción. Y Dios no te dará una segunda instrucción hasta que no hayas cumplido la siguiente. Y no vendrá una tercera hasta que no hayas cumplido. Y tiene que ser al pie de la letra, conforme a la palabra de Dios. Tiene que actuar en esa forma. Dice, esa era mi intención, dice, yo tenía planes grandes para ellos, como los planes para Saulo. Tengo planes para ti. Quiero que conozcas mi voluntad. Quiero que tú tengas relación con el Cristo, que veas al mismo Dios en todos los días de tu vida. Quiero en un momento que tú escuches las palabras directas de mi boca. Una relación íntima contigo. Por eso también así hice juntar a Judá y a Israel, a mí, como ese cinto. Mi intención era juntarlos para mí, para que me fueran por honra, por alabanza, por gloria. Pero tuvieron un problema. No escucharon. Por lo tanto, vienen a ser como ese cinto, que para nada son buenos. Yo deseo que tú seas bueno para muchas cosas. Dios nos ha unido a través de Jesús. Ha restaurado el propósito.
Tú y yo tenemos una grande oportunidad, pero cometeremos el mismo error que lo cometió Israel, que lo cometió Judá. Cometeremos exactamente las mismas situaciones o nos afectarán las mismas situaciones por no tener el oído afinado, por no saber escuchar la voz de su boca, por no seguir la instrucción. Cuando estemos listos, cuando estemos preparados en nuestro corazón y en nuestra actitud, las grandes cosas se cumplirán. Entonces seremos para Dios, para alabanza, para honra y para Dios. Bueno, un gozo el poder compartir con ustedes. Déjame decir, ciertamente yo deseo que esta palabra haya sido para ti, alma, alma, Andrea, Andrea. Para ti, Raúl, Raúl. Para ti, Carlos, Carlos. Para ti, Francisco. Que no tenga ninguna duda que este mensaje es para ti. Para ti, Luis, Luis. Para ti, Silvia, Silvia. Para ti, Roberto, Roberto. Para ti, Pepe, Pepe, Lorena, Lorena. Para ti, Irma, Irma. Dios está llevándonos a dimensiones insospechadas. Dios está restaurando y va a hacer con otras cosas maravillosas, pero tenemos que ser, y ojalá se cumpla esta dimensión de llamado como tuvo Saulo, como tuvo Pablo, transformado por una presencia, donde entramos a conocer perfectamente su voluntad, su propósito, donde podemos ver cara a cara al justo en una relación poderosa, donde podemos y necesitamos aprender a escuchar la instrucción de su boca, la voz de su boca, para ponerla por obra. Es que yo oro porque cada uno de los que estamos aquí, por cada una de estas familias, por la familia Rodríguez, por la familia Chapa, por la familia Contreras, por la familia Méndez, por la familia Caseco Chapa, por la familia Roberto Irma, por la familia Elizondo, por la familia Rodríguez, por la familia Mireles, por la familia Soto, por la familia Rocha, allá con Hobby todavía en Australia, aquí con Tere y Josué del otro lado. Yo oro porque tengamos la capacidad de entrar en dimensiones diferentes, donde Dios quiere que conozcamos su voluntad. Veamos al justo y ciertamente tengamos la grande bendición de escuchar las palabras de su boca, de su misma boca, para ponerlas por obra. Que la bendición del Altísimo esté sobre cada uno de ustedes.